Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo el tercer vídeo del fracaso de Wii U. Pues bien, si en los anteriores vídeos hablamos un poco de la presentación, de cómo se gestó esa consola, y en el siguiente vídeo, pues de toda la vida de la consola, ya se han ido viendo bastantes detallitos de qué es lo que falló en esta consola. Pero ahora lo que me gustaría es hacer pues una especie de, digamos, vídeo especial con distintos apartados en los que iré hablando de los motivos principales del fracaso de esta consola. Uno de los principales fallos que tuvo, que ya comenté en otros vídeos, es que fue una consola que tuvo un marketing muy mal, una muy mala campaña de presentación. ¿A qué me refiero con esto? No que no hubiese carteles, no anuncios, es simplemente el hecho de que la gente no sabía lo que era Wii U. Mucha gente pensaba que era un mando para la Wii, mucha gente pensaba que no había consola, mucha gente pensaba que el propio mando era la consola, como pasa con la Switch. Y la gente no lo entendía. Además era muy lioso porque la propia Wii U, los mandos que se utilizan más allá de este son los propios mandos de la Wii. El propio sensor de movimiento es el mismo que el de la Wii. Es una consola que, hasta cierto punto, sin ser una Wii evolucionada, es una Wii evolucionada. Quiero decir, por mucho que se considere una consola distinta, tiene demasiadas cosas y depende demasiado de la Wii, incluso de sus juegos. Y claro, esto pues al final hizo que la gente no supiese muy bien, ¿vale? Yo, pues sí, la verdad es que ya he tenido otras cosas de Nintendo, la Wii U la disfruté mucho y yo sé la diferencia que hay, pero es verdad que incluso yo, pues hasta cierto punto la considero como una especie de Wii potente y casi no la considero una consola aparte porque es que bebe demasiado de la Wii y eso pues al final la lastró muchísimo. También esa prepotencia hasta cierto punto que tuvo Nintendo, venían de comerse hasta cierto punto el mundo con la Wii, una consola que había vendido inesperadamente muchísimo, y claro, pensaron que podían seguir así, se relajaron, ¿no? Digamos, mantenemos el nivel y al final pues eso, mantenemos a los casual con estos juegos así un poquito distintos. Además, si nos traemos unas third parties tenemos también a los gamers. ¿Y qué pasó? Que la consola no era lo suficientemente potente como para que los third parties les interesara, no se vendió lo suficiente como para que los third parties se quedaran, y a los casuals pues los iban perdiendo porque al final ya no les interesaba tanto ese rollo. Y además, si lo complicabas un poquito con un mando táctil y tal, a lo mejor el casual se le hacía demasiado complejo y precisamente el ser casual implicaba no meterse en cosas más complicadas. Con lo cual, pues no supieron mantener bien a los casual, no supieron reconquistar a los gamers y perdieron un poco en ambos lados. A todo eso decir, pues como ya he comentado, que los juegos fueron otro de los problemas. Muy pocos, poco potentes, con muchos retrasos, y a todo esto sumar que las third parties se bajaron del tren muy pronto. Las third parties, como ya he dicho, se bajaron pues en parte porque la consola no vendía lo suficiente y esto era como una pescadilla que se muerde la cola. No se venden consolas, me da miedo de no vender mis juegos, me voy a la competencia. Como no hay third parties en Nintendo, pues se venden menos consolas y al final pues fue todo pues a menos. Destacar también pues eso, la espantada por ejemplo de EA, que comentó que se iban donde estaban los gamers. También supuso un problema para ciertas personas el mando de la Wii U, que si bien a mí me gusta bastante, es un mando que es cierto que es aparatoso, es grande, es complicado, entonces es cierto que para algunas personas puede resultar hasta cierto punto incómodo. Y esto también tiene que ver con lo siguiente que quiero comentar, el tirón de, como ya he comentado, el tirón de la Wii con los casuals se perdió porque querían ir un poco más allá. O sea, querían algo un poquito más original, algo un poquito más novedoso, pero precisamente un jugador casual lo que quiere es algo sencillo, coges el mando de la Wii, pegas 4 raquetazos, te diviertes y lo dejas. En cambio, si lo empiezas a complicar, ya no es un juego casual. Y entonces estás perdiendo a los casuals porque estabas intentando hacerlo demasiado complicado. Decir también que es una consola que no tuvo un Mario AAA, porque tuvo el Mario 3D World, sí, pero que para mí es un juego pues más de transición. Para mí el Mario 3D World es como los New Super Mario Bros. Son juegos que sacas de Mario que son divertidos, que están bien, pero que son un poquito pues complemento de los grandes, pero no son juegos completamente grandes, no es un Mario AAA, por así decir. Y de lo mismo decir del Zelda, que fue un juego que no salió hasta prácticamente el último día de la consola, y de hecho salió para la Wii U
y para la Switch. Luego una cosa que es personal, pero que también yo creo que influyó, es que, por ejemplo, pues Nintendo es muy cerrada a muchas cosas. El tema de el Miiverse y todas esas cosas que tuvieran que controlarlo tanto por lo de los niños y tal, yo creo que les limitó y no quiso meter cosas. Ahora mismo en Switch no tienes plataformas de streaming y muchas cosas que no hay, que estarían muy bien. Y en Wii U sí que es cierto que creo que estaban Hulu y Netflix. Yo usé mucho Netflix en su momento, pero yo creo que incluso lo usé con la consola ya prácticamente extinta, o sea, 2017, 2018. Pero que no había otra serie, otras cosas de plataformas. Yo ahora mismo la Play 4 la uso muchísimo más para el streaming que para los videojuegos. Entonces, tener una plataforma en la que puedes jugar y tener también tus streaming, tus canales de streaming y tal, está muy bien. Y eso en Nintendo hubiese estado muy bien, más cuando podías además tenerlo en separado en el mando y en la tele, poder ver dos cosas diferentes. Y no potenciar eso un poquito más, también me parece hasta cierto punto un fallo por parte de Nintendo. Y en definitiva, para mí, yo creo que la Wii U lo que fue no es una consola de Nintendo nueva, sino una especie de consola de transición o beta, por así decir, forma de consola de pruebas en la que Nintendo aprendió lo que no tenía que hacer, aprendió lo que tenía que hacer y le sirvió para crear la Switch. Es cierto que para mí la Switch es una especie de evolución lógica, primero de la Wii y segundo de la Wii U, sobre todo de la Wii U, porque al final es una consola pues muy parecida al mando de la Wii U, pero con los mandos extraíbles como si fuesen los mandos de la Wii. Todo esto a mí lo que me dice es que al final han visto que un término medio entre Wii y Wii U, además haciéndolo consola portátil pero también sobremesa, además enfocándolo de una forma otra vez un poquito más a lo casual y sobre todo a lo indie y tal, pues oye, es lo que tenían que haber hecho. Y yo creo que la Wii U, más que una consola que fracasó, fue el campo de pruebas que les sirvió para crear la Switch. Ahora me gustaría sacar unas pequeñas conclusiones ya más personales sobre la Wii U, sobre todo el tema este del fracaso de la consola y la propia consola en sí. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy un fanboy de Nintendo a muerte, o sea, he tenido todas las consolas de Nintendo, las he disfrutado todas. La única que me ha decepcionado un poquito, hasta cierto punto, y tampoco mucho, fue la Wii, por una serie de cosas. Entonces yo creo que esta consola a mí me gustó mucho y yo creo que es una consola que si no hubiese tenido todos esos problemas que he comentado de marketing, con las third parties, esa prepotencia de Nintendo y tal, hubiese podido funcionar mejor. Fue un poquito una incomprendida. También es verdad que Nintendo cogió y sacó todo su valor del mundo una consola que lo único que tenía era HD y quería competir con Play 4 y Xbox One con una consola con una potencia de PlayStation 3 y Xbox 360, y eso pues evidentemente no se podía. Y una cosa que me gustaría comentar es que Nintendo ahora mismo sobre todo tiene la fama de ser una compañía que tira por los juegos poco potentes pero originales. Vamos a hacer juegos en los que no vamos a competir en potencia con las grandes consolas, pero vamos a hacer juegos nuestros propios originales y que a nuestros fans les gusten. Y esto prácticamente empezó con la Wii. O sea, parece que Nintendo siempre haya sido así, pero hasta la GameCube las consolas de Nintendo, si no eran las más potentes, competían perfectamente con las demás. Fue con Wii con la que empezó el tema de consolas menos potentes que se abrieron a lo casual y ofrecían un sistema de juego diferente que era lo que atraía a la gente y no tanto pues la potencia gráfica o los juegos en sí. Entonces, esto que lo abrió Nintendo que lo abrió Wii para Nintendo y que funcionó porque abrió un mercado nuevo, el problema que tuvo la Wii U es que lo potenció. O sea, se acomodó aún más porque Wii al final dijo vamos a cambiar de enfoque. Y Wii U lo que dijo fue este enfoque ha funcionado, pues vamos a mantenerlo y acomodarnos. Entonces digamos que se quedó con aún menos potencia, una diferencia aún más abismal de potencia con el resto de consolas. Y es verdad que ahora Switch ha sabido reorientarse y siendo una consola menos potente tampoco es tanta la diferencia, pero sobre todo ha sabido orientarse a juegos originales con un sistema distinto, a ser consola portátil, que eso también pues al final vende por el mero hecho de ser portátil. Y pues es cierto que aunque tengas juegos menos potentes, pues un juego de la potencia de Switch en portátil vende mucho. Y sobre todo también al irse un poquito al mercado indie, por así decir. En cambio Wii U, ¿qué es lo que pasó? Pues que se quedó eso. Para mí Wii U fue como una especie de punto de inflexión en esta especie de creencia de que Nintendo hace juegos poco potentes pero muy originales. La Wii U fue, digamos, ese punto de inflexión que cambió todo. Porque si bien la Wii fue la que lo inició, la Wii U fue la que lo potenció muchísimo. Y al final, ¿cuál fue el problema? Que se quedó con lo peor de ambas cosas. Ni consigo la potencia de las consolas clásicas, ni soy lo original que fue la Wii.
pese a todo decir que la Wii U acabó teniendo grandes juegos, y el ejemplo más claro de todo esto es que casi todos los grandes juegos de la Wii U se están adaptando ahora para la Switch y lo están teniendo mucho éxito. O sea, la gente está comprando juegos de la Wii U ahora para Switch como si fuesen grandes lanzamientos, y en Wii no los compraba nadie, porque no estaba en la consola, porque no tenían la consola. Tenemos ejemplos pues como el Capitán Toad, el Mario Kart 8, el New Super Mario Bros. U, el Pikmin 3, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, Hyrule Warriors o Mario 3D World. O sea, juegos que han tenido bastante éxito en Switch pese a ser juegos de la consola anterior. O sea, esto es lo que quiere decir que la otra consola tuvo una tan mal marketing que sus juegos no se vendieron para esa consola y se vendieron para una consola posterior como si fuesen grandes juegos. Es una cosa muy curiosa. Luego además está el Breath of the Wild, que salió para ambas consolas, y también es verdad que ahora están sacando continuaciones como el Splatoon 2, el Mario Maker 2 o incluso hasta cierto punto el nuevo Hyrule Warriors de la Switch. Y en general, pues decir que es una consola que me gustó mucho, que fracasó por varios motivos, pero que yo siempre reivindicaré y recomendaré probar si se puede. O sea, es una consola que es mejor de lo que se comenta, pero que tuvo muchos problemas, muchos de ellos ajenos a la consola en sí, sino que relacionados con otras cosas, y también pues una mala gestión de Nintendo, pues del tema de lo que arrastraban y lo que se tenían que haber, cómo se tenían que haber orientado. Entonces, bueno, hasta aquí este tercer vídeo en el que hemos hablado pues de los principales problemas que tuvo la consola y los motivos por los que yo considero que más ha fracasado. Y voy a dejar un último vídeo en el que pues yo creo que va a ser bastante más cortito, en el que simplemente hablaré un poquito por encima de los principales juegos a los que jugué de Wii U. La mayoría me gustaron mucho, aunque también hay alguno que no. Y pues ya terminamos con la Wii U y con el fracaso de la pobre consola, que a mí me parece algo pues súper injusto. Y como siempre, hasta aquí este vídeo, un gran like si os ha gustado y suscribiros al canal.